Vamos a ver este otro caso bastante interesante que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una función g en función de x, que en este caso nos queda como 1 menos 3x más la raíz de f de x, ¿no? Y en este caso nosotros sabemos que el polinomio de Taylor de grado 2 de la función g en x igual a 0 es este, ¿no? 2 menos x más 3x al cuadrado. Con esto la idea es encontrar, ¿sí?, el polinomio de Taylor de orden 2 de f en x igual a 0. ¿Está bien? Entonces, acá la idea es justamente cuál es la gracia de este ejercicio o de este tipo de ejercicios. La idea es poder encontrar la solución a un problema sin necesariamente resolver todas las ecuaciones y todos los pasos habidos y por haber, sino más bien usando inteligentemente los conocimientos que nosotros querramos. Yo lo que les recomendaría es primero decir, bueno, si este es nuestro objetivo, ¿cuál es la estructura general que tiene un polinomio de este estilo? ¿No? Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos, ¿no?, las derivadas, por ejemplo, la imagen en 0 sobre 0 factorial más la primera derivada en 0 sobre 1 factorial más la segunda derivada en 0 sobre 2 factorial, y luego cada una de estas multiplicadas, por ejemplo, esta por x a la 1 y esta por x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué simplemente por x? Porque está centrado en 0, entonces x menos 0 elevado a cualquier potencia queda como x. Sencillo. Entonces, en realidad, los puntos clave que tenemos que encontrar del polinomio simplemente son las imágenes, ¿sí?, y las derivadas. ¿Okay? De alguna manera, parte del dato lo tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el tema del polinomio de Taylor de g, por ejemplo, el polinomio de grado 2 de g en x igual a 0 nos queda como g en 0 sobre 0 factorial más g' en 0 sobre 1 factorial por x más g' en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Con lo cual, supongamos que vamos a igualar término a término, ¿no? El 2 con este término, ¿sí?, el g' con este término, que es el menos 1, y finalmente este que es el g' con el 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de ver las ecuaciones, en ese caso, supongamos, ¿no?, igualamos término a término, g en 0 sobre 0 factorial nos queda 2, con lo cual g en 0 nos queda 2 por 0 factorial, con lo cual g en 0 nos queda con 2. ¿Sí? Entonces, después g' en 0 sobre 1 factorial, que me queda menos 1, con lo cual g' en 0 me va a quedar como 1 por menos 1, con lo cual g' en 0 me queda con menos 1. ¿Sí? Y después g' en 0 sobre 2 factorial, que esto me queda con 3, con lo cual g' en 0 que me queda con 3 por 2 factorial, con lo cual g' en 0, 3 por 2 que es 6. ¿Sí? No quiere decir que lo resolvamos de entrada, pero digo, es un dato importante porque al momento de eventualmente tener que hacer las derivadas vamos a tener que usar estos datos. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar en stand-by. ¿Sí? Vamos a usarlos acá y vamos a trabajar mayoritariamente con esta ecuación porque nuestra función está definida en forma implícita en esa ecuación, ¿sí? Con lo cual hay que tener cuidado al momento de hacer las cuentas. ¿Okay? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener de g, ¿sí?, de x, que esto me queda 1 menos 3x más la raíz de f en función de x. Supongamos que a esto lo llamamos ecuación 1, entonces digo, primer paso, por ejemplo, reemplazo, ¿sí?, x igual a 0 en 1. ¿Sí? Entonces digo, g en 0, que me queda 1 menos 3 por 0 más la raíz de f en 0. G en 0 dijimos que es 2, esto me queda 1 más la raíz de f en 0, con lo cual esto me va a quedar, ¿sí?, 2 menos 1, que es la raíz de f en 0, con lo cual la raíz de f en 0 me queda con 1, con lo cual f en 0 es 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Fantástico. Luego en este caso derivo la ecuación 1. ¿Sí? Vamos a dejarlo esto como ecuación 2. Entonces digo, g' en x, esto me queda 0 menos 3 más 1 medio de f, ¿sí?, que a la menos 1 medio, todo esto por f'.
Entonces ahora básicamente lo que tengo es esta ecuación que me va a quedar como g', que esto me queda menos 3 más 1/2 por f' por f a la menos 1/2. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, de esta ecuación, ¿sí? Yo ahora lo que digo es reemplazo, ¿sí? X igual a 0 en 3. ¿Sí? Entonces digo, en este caso, g' en 0, que esto me queda menos 3 más 1/2 por f' en 0 por f en 0 a la menos 1/2. O sea que ahora cuando reemplazo me queda menos 1, que esto es menos 3 más 1/2 por f' en 0 por 1 a la menos 1/2. 1 a la menos 1/2 sigue siendo 1, con lo cual tenemos menos 1 es igual a menos 3 más 1/2 por f' en 0, con lo cual paso sumando 3 menos 1 que es 2, que esto es igual a 1/2 por f' en 0, con lo cual f' en 0 me queda 2 por 2 que es 4, y lo dejo ahí. ¿Sí? Y ahora nuevamente derivo la ecuación 3. ¿Sí? Entonces tengo g'', que esto me queda 0 más 1/2, y ahora tengo que hacer las derivadas. Acá tengo que tener cuidado porque es una multiplicación y después a su vez es regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, el primero derivado va a ser f'', o sea que esto me va a quedar como f'' por f a la menos 1/2 más f', y acá abajo multiplicando el menos 1/2 por f a la menos 1/2 menos 1, que es menos 3/2 por f'. ¿Sí? Vamos a anotarlo más prolijo del otro lado. ¿Sí? Con lo cual en este caso nos va a quedar como g'', que esto es 1/2, todo esto por f', por f a la menos 1/2, ¿sí? Menos 1/2 por f' al cuadrado por f original a la menos 3/2. ¿Sí? Bien, y ahora en este caso reemplazo, ¿sí? Por los valores con x igual a 0. Entonces tengo, en este caso, por ejemplo, de g'' en 0, que esto me queda con 6, acá voy a tener 1/2, tengo f'' en 0, f en 0, que es 1, ¿sí? A la menos 1/2 que es 1, ¿sí? Menos 1/2, f', que nosotros lo sacamos como que era 4 al cuadrado, ¿sí? Por f, que es 1 a la menos 3/2, ¿sí? Por suerte en este caso no vamos a tener mayores inconvenientes. Esto vamos a tener 1/2 de f'', ¿sí? Menos esto que es 16 sobre 2 que es 8, por 1 es 8, ¿sí? Con lo cual vamos a multiplicar por 2, 2 por 6, más 8, que esto me queda f'' en 0, con lo cual vamos a tener 12 más 8 que es 20, con lo cual f' en 0 nos queda con 20. ¿Sí? Y si ahora reemplazamos todo, ¿sí? Yo voy a tener el polinomio de Taylor de grado 2 de f en x igual a 0, que esto nos queda, ¿sí? 1 más 4 por x más 20 sobre 2 factorial por x al cuadrado, con lo cual este polinomio nos queda con 1 más 4x más 10 por x al cuadrado. ¿Sí? Y nos va a quedar efectivamente de esta manera.